Bueno, nos quedamos hace 8 días, terminamos el capítulo 6, resaltando lo más importante o lo más digno de imitarse, sobre todo para hacer la palabra viva al día de hoy, ¿verdad? Y vimos, la voluntad de Dios de querer hacer un pacto. Dios es el que tiene la iniciativa de los pactos, ¿sí? De hacer un pacto con Noé, un pacto que no se acaba, que no se agota. Y vimos también en el último versículo de este mismo capítulo la respuesta de Noé. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le pidió o le mandó. Entonces, esto es muy significativo porque esto da una guía para la siguiente generación. Es decir, vamos a llamarla la siguiente humanidad. Porque lo que quedó, precisamente, de ahí partiría la nueva población que Dios iba a poner, ¿verdad? Y ya con otra, siempre encaminando Dios con su plan perfecto de Génesis 3:15, ¿sí? El plan perfecto donde el hijo, la simiente de la mujer, la simiente del Señor aplastaría la cabeza de la simiente y del mismísimo maligno. Entonces vemos cómo Dios va preparando todas las cosas. Hoy vamos a procurar abarcar capítulos 7, 8 y 9, que son básicamente el diluvio, todo el diluvio en sí, que Dios nos invita a reflexionar. El diluvio, si uno marca en Google, en YouTube, el diluvio, te vas a encontrar de todo, desde ovnis, y si lo voy a es como una postura, desde querer desmentir, hacerlo como una mentira. El diluvio bíblico ha sido una mentira. El diluvio fue meramente local, no fue posible. Vamos, toda una serie de ataques. O también la defensa de muchos elementos que sucedieron durante el diluvio. Entonces, nosotros vivimos por fe, precisamente. Vivimos en la fe, pero ciertamente Dios nos da las evidencias también. Dios se muestra, Dios se manifiesta. Y vamos a ver, precisamente en el caminar de Noé, cómo él va avanzando con esta obediencia. Y la obediencia dentro del arca, es, creo que, de las obediencias más difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay que esperar. Esperar en el Señor. A lo mejor para nosotros seres humanos, y más los modernos, ¿verdad? Los que vivimos en la era vertiginosa, donde todo es express, donde todo es inmediato, la satisfacción, las respuestas. Y si no son así, bueno, brincamos, ¿verdad? Entonces queremos todo esto. Entonces aquí vemos cómo los tiempos, cómo Dios va organizando perfectamente sus tiempos. ¿Dios pudo hacerlo de manera instantánea? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Esto de eliminar a los que no quisieron aceptar el llamado, la invitación, ¿es posible hacerlo? ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo hacer así. Va un chasquido, una orden de parte de Dios y se hace. Pero Dios de verdad va preparando, y todo esto nos habla a nosotros también de nuestra preparación dentro de la misma obediencia a Dios. No el hecho de ya hizo todo lo que le mandó, también hay que saber esperar. Esperar el tiempo y saber y conducirnos en consecuencia. El capítulo 7 de Génesis resulta un poco repetitivo, vamos a llamarlo. No es un juicio ni es una crítica, pero es repetitivo en el sentido de que, yo no sé que hayan notado ustedes,
¿verdad? En donde Dios le dice que suba a su familia, tiene su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, los animales que Dios mismo lleva. Esto es muy significativo también. Dios trajo aquí, por lo menos para mí, ¿verdad? Viene siendo esta preciosa revelación. Siempre pensamos 2 elefantes, 2 jirafas, 2 camellos, 2 hipopótamos, ¿verdad? Y ciertamente, sin embargo, él especifica que de todo animal limpio, 7 parejas. 7 parejas, sigue siendo en parejas, pero hace una distinción del animal limpio o el animal de granja, el animal porque a partir de que bajen del arca, Dios ya tiene planeado que el hombre ya puede comer. Anteriormente era totalmente vegetariano junto con los animales, pero a partir de la nueva visión que Dios tiene, les va a autorizar, va a poner precisamente esta autorización. Entonces, de todo animal limpio, estoy en el 7.2, de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y hembra, más los animales que no son limpios, es decir, los animales salvajes, los animales que no son domesticables, a eso se refería, 2, macho y hembra. ¿Sí? Y también de las aves, fíjense, de las aves de los cielos, de 7 en 7, las aves también son importantes para Dios, ¿sí? Entonces, las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta, dice esta traducción, sobre la faz de toda la tierra. Vemos, y si nos ubicamos en la creación, a ver si alguien puede encontrar en qué momento se creó, en qué día se crearon los animales. Vimos que había 3 categorías de animales. ¿Se acuerdan? ¿Las vimos en un principio? ¿Sí, hija? ¿Cuáles eran? Eran serpientes, bueno... Los animales que se arrastraban. Salvajes, Los reptiles, ¿no? Reptiles o que se arrastraban, ¿sí? Aves. Teníamos, Aves. ajá, las aves. Y las del mar. Sí, acuérdate que Animales se... de la tierra según su género. Ajá. Y ganado según su género. 2. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ok. ¿Cuál fue? 3 especies. ¿Qué? Estamos en Génesis 1.25. 1.25. ¿Okay? Vemos que entonces desde siempre Dios había considerado la parte del ganado, la parte de, porque desde Abel lo vemos que él era pastor, lo podríamos llamar hasta ganadero, ¿no? Él era pastor, ¿no? Y es solamente puedes pastorear, pues no un rebaño de hipopótamos, un rebaño de animales salvajes, ¿no? Tendría que ser precisamente los animales. Oye, Hay eran muchas los comestibles, ¿no? Es correcto. Todavía no. Acuérdate que antes no los comían. Los ofrecían en sacrificio, es el caso de Abel. Solamente eran para sacrificio. Esto es muy interesante. Todavía no se comía la carne. Hasta después del diluvio, cuando bajan, entonces vamos a ver la ordenanza o el permiso, vamos a llamarlo, de Dios. Pero sí les dice no dejen de comer frutas y verduras, ¿no? Que también los creé para ustedes. Entonces, esto también se ha prestado a mucha controversia con el aspecto de los dinosaurios, con el aspecto de los animales, que para qué, cómo se fue Noé a conseguir animales a África y animales, acuérdense que estaba concebida la tierra como un solo territorio. Mandamos una ilustración, hay varias ilustraciones, si de verdad ustedes buscan, pudiéramos hacer más completa esta enseñanza si proyectáramos esto. Era todo un continente y con algunas áreas, con ríos, con todo, pero era todo un bloque. Entonces, de alguna manera los animales pues podían pasar de un lugar al otro. Hay quien sostiene, ¿verdad? Que Australia no. Que exactamente. Muchas circunstancias. Miren, habrá cosas científicas que no llegaremos a explicar. O aunque nos las expliquen, ni a entender. Ni a entender ni a creer. Y menos si es la parte científica. La ciencia, mucho de la ciencia se basa en teorías. Son teorías. Claro. Ahora, lo ideal es que las teorías se formen
a raíz de la experiencia, porque eso dice el método científico, ¿sí? Que de la experiencia, de la repetición de un experimento, ¿sí? Se elabore una teoría, una ley, una teoría. Sin embargo, no, la ciencia en mucho ha empezado por teorías, ideas. Yo pienso que esto sucedió así. Y entonces casi es como una idea en abstracto, perdón, una hipótesis meramente, pero sin llegar a la comprobación, sin llegar, se queda en la idea nada más, pero además la llaman teoría. Así es. ¿Sí? La ciencia misma la llama teoría. Cuando se quedó nada más en la hipótesis. Es correcto, en realidad ni siquiera llegó a la teoría porque la teoría es resultado del experimento y la repetición de tal experimento. Y cambia. Es correcto, y van Porque modificando. se va descubriendo, pero realmente los resultados de la ciencia han llegado a las hipótesis, porque ¿qué porcentaje podríamos decir que realmente está comprobado? Muy poco. Y mucho de lo que se ha encontrado benéfico de parte de la ciencia ha sido por mera coincidencia. No lo vamos a llamar azar, nosotros sabemos que Dios tiene sus planes, por voluntad divina, los descubrimientos de las medicinas, los descubrimientos de los beneficios de ciertas plantas, etcétera, o de ciertos ejercicios, o de ciertas cosas. Esto se ha venido por transmisión ancestral, pero porque ellos mismos lo practicaban de una manera empírica. ¿Sí? Sí. Sí. Se ha comprobado, ¿no?, que lo que dice la Biblia es de una precisión científica y de una exactitud matemática que no da lugar a dudas después de las investigaciones que hacen los investigadores y llega a comprobarse eso, ¿no? ¿Qué exactitud matemática hay en todo esto? Y qué precisión científica, como dices, descubren algo y ya la Biblia lo tenía ahí, Claro. ¿no? Claro. Resuelto. Sí. Sí. Vemos simplemente, perdón hija, sí, perdón, no te interrumpí. No, está bien. Es que en eso, porque también dijiste que muchas veces no se logra lo que dicen los científicos o los investigadores. La comprobación del hecho. Del hecho. Así es. Pero no se han llegado porque no llegan. Pero ahí está. Ahí es donde crean las hipótesis. Pero para que se convierta Y en la tesis, especulación, ¿no? tiene que estar Teórico. comprobado. Claro, exactamente. Y entonces es donde nosotros siempre hemos dicho, para ser evolucionista, se necesita tener más fe que Así para ser es. cristiano. Porque Para ¿quién creer en estuvo Dios. ahí para comprobar que eso No hay ocurrió? nada, Nadie. Nadie. Y Nadie no lo han puede podido decirlo. reproducir. Esa es otra de las tesis. Ni siquiera han podido científicas. reproducir vida humana, no lo logran. Entonces, regresando, vemos que de alguna manera repetitiva, reiterativa, vamos a llamarlo más que repetitiva, reiterativa, el Señor, todo este capítulo, recordemos que la Biblia no fue escrita en capítulos, esto vino mucho tiempo después, supuestamente para facilitar la lectura y la localización de pasajes. Sin embargo, sí es muy importante entender que esta secuencia Dios reitera constantemente para que tengamos, se lo dictó a Moisés, se lo dictó el Espíritu Santo para que nos lo escribiera. Entonces vemos cuando entra, vamos al versículo 10 del capítulo 7, y nos dice 13, perdón, y en este mismo día, estoy hablando de el año 600 de la vida de Noé, estoy desde el 11, en el mes segundo a 16 días del mes, hay quien postula que fue el 10 de mayo, entonces, pues miren ustedes, yo no sé, póngalo como guste, yo prefiero quedarme con esta aproximación. Aquel día fueron rotas todas, esto es interesante. No sé qué dice, alguien tiene otra traducción, yo tengo la 60 Reina Valera, pero simple. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Aquí dice, cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Qué combinación, ¿verdad? Es correcto, porque habla de cataratas de los cielos, habla de que fueron rotas las fuentes.
El video que les envié, no sé si lo llegaron a ver, acerca de cómo se quebranta. Hay quien postula que pudo haber sido el efecto de un gran meteorito que chocó en nuestra Tierra. Mira, si es algo mecánico y físico, no hay manera de comprobarlo. Que chocó con la Tierra y que partió la Tierra, que era un bloque, ¿sí? Y que la partió y de alguna manera rompió la corteza hasta llegar a las aguas interiores. Y estas, como están sujetas a mucha presión, salieron como una explosión, erupción, ¿sí? Entonces, obviamente, y cuando dice cataratas del cielo, digo, hemos visto lluvias, monzones, ¿no? El monzón que se da en Sudamérica, etcétera, que es meses y meses de lluvia, no para. Pero cuando habla de cataratas del cielo, imagínense esta erupción, como bien dice esta traducción, erupción de agua que sale con toda la presión, como cuando descubren petróleo, gas, ¿verdad? Que ¡pum! Sale con toda la presión y hay que controlarlo, canalizarlo, etcétera. Aquí el agua salió con todo, entonces se levantan unas columnas como un geyser, vamos a decir, y cae como una catarata, ¿no? Entonces esta imagen también es muy fuerte, violenta, ¿verdad? Imaginar, ¿verdad? Que estas aguas, la tierra se parte, ahí se habla de cuando fueron divididos los continentes, porque es impresionante ver de verdad cuando, si como un rompecabezas tomamos los continentes y los pegamos, se hacen una sola, se hacen un solo bloque. El piquito acá de África coincide con otra parte de Asia, etcétera. Es impresionante. Debe tener algo de realidad. Yo no tengo los medios ni para explicarlo, ni creo que la ciencia tampoco. Entonces, es interesante ver. Y decimos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto duró el diluvio per se? Las fuentes que brotaron del agua, Jaime les mandó una cronología, ¿verdad? 150 días, ¿no? Ajá. ¿Es lo que mandaste? Sí, pero en realidad 40 días fue lo que... Es lo que dice la Sí, 40 días sobre la 40 tierra. es correcto. Pero Las se aguas fueron crecieron sumando. y alzaron Sí. el arca. Estás en el 17, correcto. 7:17. Ujú. ¿Sí? Y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales mansos según sus especies, todo reptil que andaba arrastrando sobre la tierra según su especie y todo el árbol. ¿Fue el 17? Perdón, estoy leyendo el 14. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca, se elevó sobre la tierra. Entonces hablamos de 40 días y 40 noches. ¿Qué sucedió en 40 días? 40 días es un mes y 10 días más. Escasamente. Para nosotros tiempo, pues se nos va como agua, ¿verdad? Pero se habla de que esta erupción de agua partió continentes, partió tierra, puso ahora sí que agua de por medio. Literal, se abrió el continente, se abrieron los diferentes continentes, se abrió el Pacífico, el Atlántico. Hay quien sostiene que fue agua salada o agua dulce, o más bien duda o pregunta, cuestiona, ¿fue agua dulce o agua salada? Si venía de abajo de los mantos freáticos, ¿sí? Agua dulce, ¿no? Pero también había que al mezclarse y al partir la tierra, pues se va salando con los minerales de la misma tierra. Por eso tenemos el agua salada, ¿no? Los mares, cómo se abren, pero sigue existiendo el agua dulce, ¿no? Seguimos teniendo los mantos freáticos porque esta se redujo y al volverse a meter, ¿no? Las que se quedaron en sus zonas, los mares, las lagunas, los ríos, etcétera, se van filtrando nuevamente con la misma tierra y queda como agua dulce y potable nuevamente. Entonces, todo este ciclo del agua, el ciclo del agua es tan bonito, tan profundo, porque tan es así que Dios utiliza a Jesucristo. Vemos aquí también el poder del agua. Él dice, yo soy el agua, ¿no? Como ríos de agua viva que brotan para saltar a vida eterna, ¿no? Entonces,
así debe de ser la explosión cuando Cristo viene a nuestra vida. Como esas aguas que erupcionaron, ¿verdad? Y que dejan caer una catarata. Esto es una visión totalmente espiritual, cuando el Señor viene y nos toma para sí. No sé, quería que echáramos un poquito la vista sobre el cronograma que teníamos. Yo lo tengo también en mi teléfono. Vamos a verlo, si lo tienen Lo ustedes. tenías ¿Sí, no? en tu Aquí. teléfono. Sí. Entonces, para mirarlo, Muy bueno. estudio. Ajá. Esto fue fotografiado si lo quieres. Sí, si alguno de ustedes pueden conseguir el libro. El libro se llama El diluvio del Génesis, de John Wyckoff y Edmund Morris, me parece que es el autor. Vale la pena, el libro es demasiado científico, demasiado técnico. Los geólogos lo entenderían perfecto porque lo escribió un geólogo, ¿verdad? Pero fíjense lo que la cronología del diluvio, según lo que vamos viendo, dice: hubo 40 días durante los cuales llovió continuamente. Dice: durante otros 110 días las aguas continuaron subiendo, sumando un total de 150 días en que prevalecieron, dice en el 724. Ujú. Sí. Dice: y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Ahora, después de esto dice: las aguas ocuparon 74 días más, durante las cuales decrecían gradualmente. ¿Verdad? Esto fue desde el 17 día del mes séptimo hasta el primer día del mes décimo. Estamos en el 8.3, ya en el capítulo 8. Y en el 8.5 dice: con 30 días para cada mes. Las cifras en días son 13 más 30 más 30 más 1. Transcurrieron 40 días antes de que Noé enviara el cuervo. Ya dice en el 8.6, en el versículo 6. Ya habían pasado más días, ¿no? Luego transcurrieron otros 7 días antes de que Noé enviara la paloma por primera vez, en el versículo 7. Luego dice en el 8, dice: este periodo es necesario para alcanzar el total y es dado por la inferencia de la frase otros 7 días. Pasaron 7 días antes de enviar la paloma por segunda vez. Luego pasaron 7 días más antes de enviar la paloma por tercera vez. Hasta este momento hay 285 días verificados. Pero el siguiente episodio está fechado el primero del primer mes en el año 601. Desde esta fecha, en la cita de 7:11 hasta este punto en 8:13, hay un periodo de 314 días. Por consiguiente, transcurre un intervalo de 29 días. Así que desde el momento en que se quita la cubierta del arca hasta el final mismo de la experiencia, hubo 57 días adicionales. Total, en el arca, 371 días. Ahora, note por favor, tú lo divides, no lo puedes dividir en decir 31 días o cuántos meses de 20, son 30 meses Un solares. promedio de 30 solares. Promedio de 30 días. Entonces estamos hablando de que se estuvo un año, 11 días dentro del arca, sin salir. Ahora imagínense estar viviendo un año, 11 días dentro del arca con todos los animales. ¿A qué olería eso? Ay, es lo que pensé. Lo que piensa. No, piensa en eso, o sea, una familia, alimentar a esos animales, Los evitar que se desechos. peleen, Pero yo creo los desechos. que Dios mismo Purificaba purificaba todo. Controlaba Claro. todo. El control. Además, recordemos, eran vegetarianos. Perdón, estamos tocando y acabamos de desayunar. Pero ahora sí que los desechos de un animal vegetariano son pues hasta abono o simplemente fácilmente desechables, ¿no? Entonces, pues probablemente los desechaban, ¿no? Bueno, así que por la borda echaban todo la esto. ventana. Yo creo que esta parte no era lo que más afectaba. Se llevaron buenas cantidades de agua, ¿verdad? Para beber, etcétera. Iban completamente aprovisionados. Dios ya tenía pensado este tiempo, este lapso
¿sí? Entonces los iba a proteger y los iba a resguardar en todo momento. Sí, mi hermano. Ah, vale. Yo veo ya lo sobrenatural en Así todo, es. Por supuesto. porque todo esto de que proveía el agua que necesitaban, Ujú. como lo Pues se las proveyó mandaba en desde las el bodas de mismo Caná. ¿Qué hizo, no? De 2 peces y de 5 Ajá. Tantito. 5 panes. Ahí. se multiplicaron los panes, se multiplicó los peces, ¿no? Así Y es. comienzos, acá dices, nos podemos imaginar una arca todo gracias. cerrada, con menos, ya nosotros podemos estar oliendo horrendo, ¿no? Y él purificaba el Así aire, es. purificaba, proveía el agua, él tenía propósito en todo esto, era sobrenatural todo Sí, esto. yo creo que vale la pena considerar, yo le comentaba a mi esposa, el arca es tipo de Cristo, Él es nuestra cubierta, de Cristo. es nuestra protección, Sí. es nuestra Resguardo. seguridad, nuestro resguardo, nuestra salvación. Entonces, ahora, ¿cuál fue la única característica de estas familias? Dice que aquí vale la pena, yo consideraría 2 cosas que son muy importantes aquí. La vida de Noé. Noé era justo y perfecto. Yo creo que vale la pena, claro, como hombre inmediatamente pienso, no se menciona, a ver, díganme ustedes el nombre de la mujer de Noé. Nunca. No, nunca sale. No, ya Mujer sale. de Noé. Nada más sale es la mujer. Y las esposas de sus hijos, y sus hijos sí sabes que son Sem, Cam y Jafet. Ahora, entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Yo creo que hay algo, sobre todo la responsabilidad del varón. Otra vez vuelve a notarse esta reproducción a partir de estas 4 familias, porque son 4 matrimonios. Noé y su esposa, que pudieron haber tenido más hijos después de Sem, Cam y Jafet, y los otros, los 3 hijos que tuvieron también su descendencia y se esparcieron por toda la tierra. Ahora, una cosa que vale la pena agregar a lo que está diciendo mi esposa es, si consideramos simplemente con estas personas, es impresionante cuando ocurre el diluvio, ya en base a la reproducción, los números matemáticos más bajitos de cómo se reprodujo la raza humana antes de Noé, ya había más de 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Es impresionante. Más de 1.000 millones de seres humanos de la descendencia de Adán y Eva en el periodo de tiempo hasta que nace Noé, o sea, van pasando los años, estamos hablando de casi 1.000 años después. Nomás consideren esto. Perdón. No, adelante. De los años 30 de nuestro siglo pasado, se hablaba de que cuando terminara el siglo iba a haber cuando mucho 6.000 millones de seres humanos. Ahorita hay 7.300 millones de seres humanos y no han pasado ni 100 años. Entonces tenemos que considerar cómo es de geométrica el aumento de la población. No es aritmético, es geométrico. Geométrico. Sí, cuando pensamos en eso nos damos cuenta de que pum, 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 unos se reproducen acá, otros acá y se va para arriba. Entonces piensen toda la gente que murió, pero piensen en las 8 personas de las cuales se va a poblar otra vez toda la tierra. Entonces, y ya se esparcen de una manera pues prácticamente natural a partir de cómo quedó la configuración después de que las aguas bajaron. Otra cosa importante, ¿ya había montes como el Everest? No. No sabemos. Pudieron haberse formado después de esto, ya se acomodó todo. Probablemente, como decía recién, si hasta hubo un impacto de algo ahí, pues pum, botó el cerro para arriba, no sabemos. Entonces, pues ya nos pasarán el video cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero por lo pronto es impresionante que de esas 8 familias, pues sí, se reprodujo toda la raza humana y científicamente es comprobable, ¿sí? Que es posible que haya Y esa que fue descendencia. universal. Y fue otra cosa, eso es importantísimo. El diluvio no fue local. No. Hay evidencias históricas, sobre todo consideren esto, La mayoría. desde Sudamérica hasta India, los indios de Norteamérica, China. todos
ellos en sus análisis de su historia encuentran huellas de que hubo un tiempo en que la tierra estuvo inundada. Entonces, no es de que digas, aquí fue local, ahora piensen en esto, ¿por qué no pudo haber sido local? Si hubiera sido el diluvio local y que nada más afectó a una poca población, tú dices, a ver Dios, entonces ¿en qué estás pensando? ¿Eres bipolar o qué? Porque tú dices, voy a raer toda la raza humana, toda la tierra, voy a matar a todos los pecadores de toda la tierra, los seres que de continuo están pensando el mal. Entonces, si esto fuera local, quiere decir que las personas que no hubieran muerto tenían méritos propios para conservarse vivos. Entonces, no es posible. Entonces, bueno, vale que consideremos este tipo de cosas para que entendamos la universalidad del diluvio. Sí. Oye, me surge ahorita una pregunta. O sea, como que es un exterminio del pecado, ¿no? Sí. Y cómo los judíos estuvieron 40 años y Dios exterminó también toda esa generación y nada más entraron 3. ¿No? Como 3. Tres. Nada más entró No, Caleb, a la tierra prometida. de esa generación. Exacto. Esa generación. De esa La generación generación. entraron. Caleb, como tres, ¿no? Josué, Josué y Caleb. Y Caleb A ver, only, ¿no? dos Y sus entraron. familias. Esos. Con Moisés no Y su entró. generación. Sí, no, ya sé que Moisésito se Se quedó. quedó. Entonces, Entonces sí. 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 Como un exterminio, pero del pecado, ¿no? De lo Es que correcto. sí, ¿no? Como Ahora, Porque purificó. siempre Dios sigue dando oportunidad, aun cuando sí su corazón está entristecido y quiere raer, ¿verdad? El origen de ese pecado, pero siempre da, al ser humano le da la oportunidad. El desierto, a pesar de haberse alargado, postergado su entrada a la tierra prometida, fue tiempo de misericordia. Esto lo vamos a ver porque también viene en el Éxodo y el Génesis, ¿verdad? La salida del pueblo de la esclavitud, pero siempre es tiempo de misericordia. Nada más. Los años que tardó, tú traías este dato, los años que tardó Noé en construir el arca y en predicar el arrepentimiento para que fueran salvos otros, 100 años. fue tiempo de misericordia, de verdad, tiempo de paciencia de Dios. Tú síguele, tú haz la más grande, haz 3 niveles y todo ese es tiempo y tiempo, pero para aguardar. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, otra cosa que vale la pena considerar respecto a esta situación de estas familias que se reproducen a partir de ahí, vale la pena entender que una vez que salen del arca, inmediatamente ocurren otra vez crisis. Y tenemos que entender que Dios en ningún momento quitó el libre albedrío de los seres humanos. Salen y uno de los hijos ve desnudo a su papá. Y aquí surgen una serie de ideas que yo nomás las veo en las redes sociales y digo, ¿cómo es posible que un predicador con tal tesón puede afirmar cosas que no dice la Biblia? Que, fíjense ustedes, hay cuando menos 3 cosas. Una, que el hijo de Cam entró, su papá había tomado uva fermentada, se emborracha, el amigo, ¿verdad? No sé si ya sabía cómo funcionaba el asunto o de repente se encontró con la uva y le gustó y luego la fermentó y ¡pum! El hecho es que pues se emborracha y queda semidesnudo en su tienda. Entra el hijo, primer teoría, le gusta el papá y abusa de él. En base a lo que utilizan en el libro de Levíticos, que dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o de tu madre, es maldad. La Biblia no dice que descubrió la desnudez, dice simplemente que lo vio desnudo o semidesnudo. Entonces, es poner palabras que no están en la Biblia. Entonces, muchos predicadores dicen, abusó de su propio padre. Espérenme tantito, ahí va otra. También en Levítico se dice, pero descubrir la desnudez del padre se refiere a no tendrás relaciones con la mujer de tu padre. ¿Quién los conoció? Levítico dice ya en las leyes,
¿verdad? Entonces también es la otra teoría, que en realidad abusó de la mamá y que Noé se enteró. No, bueno. Eso es incesto. Bueno, ok, cosa también aberrante. La tercera teoría, ¿verdad? Que simple y sencillamente lo vio desnudo. Era el hijo menor. Era el hijo menor. Les voy a agregar una más, que esta es una teoría rabínica, es un mito rabínico. Otra cosa peor. Los rabinos, para tratar de explicar, que entró el hijo y vio desnudo a su padre y lo castró. Ay, bueno, no. Espérenme, esto es de Escucha. rabinos. ¿Y Lo lo violó? castró para que no tuviera, como él era el hijo menor, no tuviera un cuarto hijo. Descendiente. Más tarugadas no se les puede De ocurrir. verdad, no, es importante exponerlas, hermanos. Sí, porque es fantasía. De Porque verdad. te van a llegar y dicen, Guau, Una No, cosa es había yo exponer conocido, lo ¿no? sobrenatural, porque lo sobrenatural y poderoso de Dios es extraordinario, nos asombra, nos deja tal vez con dudas y que qué bueno porque aunque nos las explicara Dios no las entenderíamos, son los secretos, los misterios de su poder. Pero otra cosa es oír de verdad al ser humano tratar de explicar o tratar de hacer un paralelo para lo que Dios quiso decir. Y de verdad nos volvemos en intérpretes. Esta fue la última, se la leí a mi esposo, le dije, ay, Wow. nada más para que te Sí. ilustres. Ahora, Que ahora tú vale lo la pena castró. considerar esto. Simplemente voy a leer el texto para que ustedes lo vean. Es la más sencilla. Sí, dijo mira. algo importante, que no decir más de lo que está escrito. Ese es el punto. Entonces lo demás es especulación. Totalmente. Exacto. Puede ser mentira. Ahí va. Dice aquí tan simple como dice en el 9:20. Me estoy brincando el aspecto del pacto, pero Ahorita estoy llegando vamos a aquí, ahorita vamos a tocar ese punto. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. A ver, aquí dice que Canaán descubrió la desnudez de su padre. No, vio. Aquí dice que violentó a su padre. No. No. Aquí dice que se acostó con su mamá mientras no estaba borracho. No. No, son fantasías locas. Aquí dice que fue castrado Noé. No. Entonces, cuando pensamos todo ese tipo de cosas que le agregas, es cuando descubres por qué tenemos que entender que la Biblia hay que leerla o interpretarla literalmente. No podemos agregarle ni fantasías ni interpretaciones que no están. Aquí está, Y sí se sencillo, dice. Ahora fíjense que esto me llama mucho la atención y me gusta, dice. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre La desnudez desnudo. de su padre. Yo creo que esto es algo muy, muy hermoso, ¿no? Es un respeto, una reverencia total hacia el padre. Una honra, ¿no? Una honra al padre, ¿verdad? Entrar para atrás, no quiero ver a mi padre encuerado, ¿verdad? Lo cubro, ya. Digo, no hay tanto problema. Ahora, fíjense que esa situación de que el otro sí lo vio desnudo, fue una falta de respeto que le ocasionó la maldición para su hijo. Sí, aquí Así es. dice. Porque Canaán lo maldijo de una Sí, forma maldito sea Canaán. fuerte. Sí. Claro, fue la deshonra, bueno, ahorita retomamos, pero fue la deshonra de un hijo hacia su padre y la maldición cae sobre el hijo de Cam. Exacto. Entendamos eso, ¿sí? Cuando un hijo deshonra a su padre, de verdad a lo mejor a mí no me pasa nada, pero a mis hijos sí. ¿Por qué? Consideren Porque eso. en la misma medida en la que yo deshonré, como hijo, mi hijo Me va a deshonrar también, a mí. llevará el peso también de la... Ahora, ciertamente Dios más adelante dice que los hijos no han de llevar, ¿verdad? Sin La embargo, maldición, también pero dice- sí hay una consecuencia. En Éxodo 24, cuando habla, dice, estas que me alcanzarán a la segunda y a la tercera. Tercera, Bueno, generación. Pobres.
Pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Viene a romper todo esto. No, y Siempre la y misericordia cuando- de Dios, Siempre porque y cuando aún creas. en medio, Creas, ¿sí, no? en medio Ahí de sigue. de esa sentencia, en medio de esta maldición, ¿sí? Siempre permanece la misericordia de Dios. Siempre hay oportunidad de darle un vuelco, ¿verdad? A nuestra vida, pero con decisión personal. Yo quiero regresarme un poquito, ¿verdad? Al capítulo 8, porque de nuevo, ¿verdad? Como enfatizábamos hace 8 días, el pacto que Dios hace su pacto desde antes de entrar al arca, durante el arca, ¿verdad? Y en el tiempo, dice, capítulo 8, versículo 20, cuando ya salió Noé del arca. Ahorita vamos a también tocar otros puntos antes de que salieran del arca, como que estamos un poquito saltando, sin embargo son conceptos muy importantes. Edificó Noé un altar. Lo primero que hizo tocando tierra seca, adorar, agradecer, ofrecer sacrificio de todo, y dice, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Debe haber sido un holocausto en grande, ¿sí? Porque realmente llevaba parejas, ¿verdad? Entonces de sus animalitos. Dice, y percibió el Señor olor de suavidad, dice esta traducción. Yo y tengo dijo, olor grato. olor grato, gracias. Y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, pero no volveré más a destruir todo viviente como he hecho Lucía, hoy. Sí, pero una cosa creo que es bien importante es que el hecho de que Noé haya ofrecido holocausto. este holocausto con este olor fragante al Señor, eso hizo al Señor hacer un nuevo pacto, o sea, vio el amor, Complementar la el que ya había adoración, hecho. sí, Ajá. vio porque tú dices que de antes de subir ya había hecho un pacto. Claro, le dijo, entra a tu familia, un pacto de salvación. Así es. Ajá. Pero no como para toda la humanidad, o No. sea, eso lo tenemos cuando Noé le da ese holocausto Así es. al Señor, Al Señor, ¿no? correcto. Como es correcto. que, no sé, yo sé que el Señor es inmutable, yo sé que Él no cambia, Él no yo cambia, sé que sí. Él en muchas cosas, pero de alguna manera, cuando hay un adorador de la manera de Noé o de Abraham, el Señor sí ha modificado. El Señor se ha cambiado, porque cuando, por ejemplo, lo de los 50, 49, 48 y 47, que se fue bajando y si nada más había uno, ¿se acuerdan? De Sodoma. De Sodoma. Y aquí en este caso, sí se da cuenta de la descendencia del hombre es mala. Sí. Nosotros Él traemos, ya lo sabe. nosotros traemos la maldad. Solamente un redentor nos puede limpiar, ¿no? Es bien triste porque destruyó 1,000 millones. Yo no creo 1,000 millones, pero bueno, 1,000 millones, yo no creo 1,000 millones. Está bien. Digo, haber destruido todo, haber arrancado todo de la tierra, para volver a dejar al hombre y que otra vez volviera a salir la mugre del hombre. Pero a lo mejor fue duro, Terrible. pero Cam traía la mugre, ¿no? Querías decir algo, Bueno, María. ya vamos, ahorita vamos a tocar ese punto. La cuestión es esta, que Dios trabaja con el corazón. Es Y correcto. dice, con el corazón es malo y perverso. Sí, Entonces perverso. está Y mostrando engañoso. que ese pecado todavía está latente Sí, en el hombre claro. y que él tiene la misericordia. No es Así que haya es, cambiado, es que así lo que no es. ha cambiado es su misericordia. Amén, es así, que es da inmutable. nuevas y Pero nuevas seguimos siendo oportunidades. mugrosos, hasta Sí. que nos Y reciben. lo vemos con el rey David, que era conforme al corazón de Dios, pero ¿qué hizo? Adulteró, ¿qué hizo? Mató esto. Pero es que eso ya lo traemos desde que comió el hombre eso, del pero árbol a del lo que bien y me el refiero- mal. Ya Así es. estamos tocados aquí. Sí, pero a lo que me ¿Verdad? refiero, Pero no para justificar. David ¿Eh? era... No para justificar. No, conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, si queremos ver a David en lo malo, Dios lo ve en lo bueno. Así es. En la Es obediencia, correcto. en lo que él hizo para Dios mismo. Este altar que construyeron aquí, que se ve aquí, que hicieron un holocausto,
Eso es lo que vio el Señor y pues se vuelve a su no es que ha cambiado, es que vuelve su misericordia. Ahora, yo creo que Queda en abundancia. Esto no había también había, acuérdense que ya había una enseñanza previa. Así es. Noé, por supuesto, sabía que había que ofrecer sacrificio. Sí. Ahora, ofrece sacrificio porque ya lo podía hacer. Adentro del arca no se podía hacer sacrificio. Yo puedo jurar que Noé le hubiera encantado hacer un sacrificio sí. dentro del arca. Pero no podía hacerlo porque se quemaba el arca. Entonces, ¿en qué conflicto se mete, verdad? Pero en cuanto salió, pudo ofrecer su sacrificio. Pero yo creo que es bien importante cuando el Señor dice Así un es. olor fragante que Así le llega. es. Porque yo puedo hacer un holocausto. Ahí está el Esta corazón. versión dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Así dice aroma suave, ¿no? Creo que Suave. decía aroma De suave. suavidad o grato. Ajá. Grato, ajá. Y eso a mí me parece eso maravilloso y que tampoco nos vanagloriamos porque muchas No. veces creemos que estamos actuando conforme algo para agradar a Dios. El y estamos apóstol Pablo totalmente decía perdidos. que para Dios somos ciertamente olor de vida para vida. Para vida. Y hay quien huele a olor de muerte. Muerte para muerte. Para muerte. El pecado huele a muerte. Pero para él somos olor fragante. Y luego ya en el Apocalipsis, me acuerdo de que estudiamos, que decía que el olor que es como incienso a las oraciones de los santos. De los santos. Entonces, pues, todo eso tiene que ver Ahora con sube esto. con nosotros olor fragante. Amén. 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 Oye, ¿puedes explicar un poquito? Yo no entiendo. Hubo un solo pacto. ¿Cuál otro pacto? Uy, hay varios. No, Sí, no, 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 yo me no. refiero al de Noé. Al de Noé. Ah, pues sí, Sí. pues el suficiente. Es Un que pacto, sabemos, cuando es se hace un que- pacto, O entendí mal, dijeron que hubo dos Es pactos. que no dos pactos, sino la continuidad. Acuérdate que todo es Una como un proceso, ratificación. una ratificación. Ah, pero nada más era un pacto. el Claro. pacto que hace con Noé dice no voy a volver a destruir. Pero lo extiende cuando Así ve el olor es. fragante. Porque acuérdense que Dios, la obra que comienza, la perfecciona, la termina. y da ¿sí? una señal. ¿Qué dice el 6:18? Lo vimos hace 8 días, nada más retomo de allá para, ahora sí que hilar las cuentitas del collar, ¿no? Dice, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Ajá, y todo lo que vive y Es los la animales. todo. confirmación del pacto. Confirmaré, es decir, ya desde ahí le estaba diciendo, voy a hacer un pacto contigo, ¿sí? Yo tengo estableceré. Estableceré, Es lo mismo. exactamente. O sea, como algo nuevo, como algo que vaya No, así se. No, yo voy a tengo Confirmaré, establecer- vamos, estableceré, haré. y Un luego- pacto. Sí. Haré un pacto contigo, pero entra, es decir, sigue la obediencia. Vamos en el mismo camino en el que estabas, ¿no? Estableceré un pacto. Habla de estableceré es un futuro. Es un futuro certero. Cuando se habla del futuro simple, es un futuro certero. ¿Sí? Entonces, ahora sí que I'll be back, ¿no? Regresaré. Es un futuro certero. Entonces, cuando él dice estableceré, confirmaré mi pacto, va a suceder. Así. Porque realmente ese es el tiempo verbal que se utiliza para las promesas. ¿Sí? Entonces, cumpliré. haré. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista gramatical, esto es. Pero ya cuando él habla en el capítulo 8, ¿verdad? Acerca del pacto, ya es precisamente esa confirmación o el detalle. Y se va hasta el 9, no lo cortemos en el 8, mis amadas. Pacto de Dios con Dice, vamos desde el 21, por favor, porque 9, abarca 8:21, estoy 8:21 y se va a ir hasta el 9. Ahorita conserven 8:21. Retomo lo que leímos hace un rato. Y percibió el Señor, Jehová, olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Sigue. Todavía serán todos los tiempos de la tierra. La sementera y la siega, el calor, el frío y el calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Es decir, las misericordias, Dios va a hacer llover sobre justos e injustos. Justos, que Estarán las estaciones establecidas. Yo pongo tiempo de cosecha, tiempo de siembra. Esto no se va a quitar. Es parte del pacto. Y como Adelante, complemento de ese pacto, fíjense qué interesante es esto ahora que estudiamos Apocalipsis. Hubo un tiempo, va a haber un tiempo
en que aún los días se acortarán y las noches se acortarán a causa de los escogidos. Hasta ahí se va a modificar a favor del amor que tiene hacia la raza humana. Las estaciones como tal, como las que vemos hoy en día, ¿surgen a partir del diluvio? ¿O esas ya estaban Sí. antes del diluvio? Ya había acuérdate que desde el del principio él formó, sí, el día, la noche. Sin embargo, como estaciones como tales, hasta entonces, porque Ya no hay antes siempre nubes. había la misma La humedad, misma, no llovía. misma humedad, misma intensidad de calor, mismo ambiente, De vamos a decir, invernadero. a lo largo de todo el año. No había problema, estaba, vamos a ver, un ambiente controlado. Perfecto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mami? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después? En este versículo nada más, Dios está garantizando que no faltará alimento. Habla de siega, habla de cementera, que no faltará alimento. A lo mejor decimos, es que Dios no consideraba cómo nos íbamos a reproducir, ¿verdad? ¿Y cuántos millones somos hoy? Hoy en día está comprobado que hay alimento suficiente para toda la población. Sí. Hay alimento suficiente. Sin embargo, No todos pues comen. no todos comen. ¿Por qué? Pero eso ya es por la maldad del hombre, la codicia, la avaricia, el acaparamiento. Sí, exacto. Y él hace una explicación que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Exactamente. Además está la promesa, Mili. Entonces seguimos con el pacto, mis amadas, por favor. Y bendijo Dios, ya estoy en el 9. Acuérdense que es continuo, no debería de estar cortado. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, aquí va el pacto con la responsabilidad. El pacto lleva responsabilidad, hermanos. No es nada más, ay, qué lindo, qué precioso regalo, y yo lo disfruto. Fructificar, ¿sí? Multiplicar y henchir la tierra. Y ahora sigue, mis amados, es parte del pacto. Y vuestro temor, a ver si alguien me lee otra traducción, esposo, a ver si la tienes. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Dice, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben de comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Entendemos que desde entonces, Dios de verdad conoce la importancia, porque además, fíjense qué interesante, va a cambiar su dieta. De la noche a la mañana. Ahora todo lo que comían antes, pero pueden comer de los animales limpios, pueden consumir, pero no lo coman con su sangre. Van a cambiar los hábitos alimenticios. Dios tiene cuidado, el pacto de Dios abarca, ahora sí que hasta nuestros intestinos, abarca todo. Vemos esta preciosa misericordia. Esto, yo quiero abrir un paréntesis al respecto, porque desde la perspectiva hebraica, este tiempo, este nuevo pacto con Moisés, lo llaman ellos dispensaciones, ¿sí? O tiempos. Sí. Tiempos en donde ¿Con justamente Moisés o con Noé? con Noé, Noé. dije Moisés, Con ¿por qué todos. traigo a No, Moisés? con Con Noé. cada uno es una diferente dispensación. Retomo, por ejemplo, los hebreos dicen que hay, la primera dispensación es la de la inocencia y la libertad, ¿no? Desde Génesis 1, pero hasta que se pierden, y pierden la inocencia y la libertad. Esa es la primera dispensación. Ajá, luego viene otra dispensación, es simplemente, obviamente son teorías teológicas, ¿sí? Son simplemente forma de organizar los pensamientos, eso es todo. Una conciencia y una autodeterminación. Después salidos, expulsados del paraíso, viene la autodeterminación, es decir, ya cada quien empieza a hacer lo que bien le viene en gana.
¿sí? Entonces vemos a un Caín, vemos la descendencia de Set, vemos Abel ya no tiene descendencia, en fin, estuvimos viendo este tiempo de autodeterminación. Pues Caín agarra y se lleva sus chivas y se va por otro lado, y entonces esta forma de independencia ya no es la libertad que había en el Edén, sino ahora es una independencia, pero hasta de Dios. Y esto es muy delicado. Separación. Exactamente. ¿Qué hace Dios? Rae de la tierra. Y viene esta conciencia, esta dispensación ahora con Noé, en donde ya pone leyes. No puede ser. En donde ya pone leyes. Entre ellas, ¿cuál es la primer ley que pone el Señor? O mandamiento. El número 1, Amarás a Dios con sobre todas las cosas. No, aquí perdón, con Noé, perdón. con Noé. No comer sangre. Ya vienen después. No. Les dice fructifique. Sí. Multiplíquense. Y llenar la Y tierra. llene la tierra. Es decir, llénela administrándola. ¿Y cómo les da? Dice aquí que les va a dar autoridad sobre... Todo Lo dijo animal. desde Adán y Eva, porque les dijo sojuzgad la tierra desde el Génesis. se Claro, le dio. desde antes de hacer el hombre, Desde ¿no? antes. Dios es el mismo. Entendamos que hay una línea. Dios es el mismo. Pero hay una separación tal que a veces no lo podemos entender. Al principio el animal era casi, andaba como Pedro Faldero con nosotros, ¿sí? Hablábamos a lo mejor con los animales, ¿no? Ujú. Pero ahora resulta ser que nos tienen miedo. Dios le dio nos dio autoridad. esa autoridad al hombre, Al le da hombre. para que le teman. Pero hasta acá dice Ajá, de tener así- miedo, ¿eh? Así es. No al principio. Anteriormente no. Sin embargo, la ley, cuando hablamos de un gobierno, el ser humano ahora ya va a tener ese gobierno sobre otros seres, sobre otros. Pero Dios toca muy, más adelante, ya no leímos hasta el 6, sí llegó mi esposo hasta el 6, dice, el que derrame. No voy a leer desde el Sangre 5, de dice, porque hombres. ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Sangre no comeréis, ahí nos quedamos. Vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré. Fíjense, hasta los animalitos, si matan un hombre, la va a demandar. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es el que a hierro mata. A hierro muere, A aquí dice, hierro sí, muere. lo van a matar. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos aquí que ya no nos da un gobierno. Ya vamos a tener, seguimos teniendo la libertad. Si tú Teocrática quieres matar, ahora. pero es teocrática, ¿no? Es con el mandamiento de Dios. Ay, no, perdón. Porque Dios nos está poniendo precisamente esta autoridad civil, esta autoridad social. ¿Qué vamos a hacer con esa autoridad? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? Y vemos que todo de el ahí- mundo se lo ha pasado por el arco del triunfo. Así es. Porque todo el mundo mata. Sí, porque todo el mundo mata a todo el mundo. Exactamente. Porque Y no además nada más matas Jesucristo físicamente. viene todavía más allá. Oísteis que fue dicho, no matarás, ¿no? Desde entonces, no matarás, mas yo os digo. ¿Sabes que nunca lo había Sí. percibido? Claro. Que desde aquí estaba el de no matarás. Así es. Sí. Porque Dios demanda. Dios Éxodo demanda 20. No, esa no, sangre. Otra cosa Sí, que sí. vale la pena considerar es el poder de la sangre. Ujú. El poder de la sangre. Hay vida en la sangre. Entonces, cuando nosotros entendemos que algo que es maravilloso, en el libro de Hebreos, allá por el capítulo 9, dice, si ustedes viendo que la sangre de los corderos y de la vaca, la famosa vaca alazana, dice, cubre pecados, dice, pero no te limpia de la pureza del pecado, nada más te cubre del poder del pecado. Cuanto más la sangre del Cordero Eterno Claro. limpiará tu conciencia. La conciencia Solamente consideramos que es una parte del espíritu. Así que hasta lo más profundo de tu espíritu puede entrar el poder de la sangre del Cordero Eterno. Hasta ahí te purifica. Y luego agrega y dice, para que sirvas al Dios vivo. Entonces establece un verdadero compromiso de ser purificado, pero para servir al Señor. Ya comprados somos por precio, ahora le pertenecemos, ahora somos de Él.
somos tentados. Ay, qué No, precioso, precioso. Oye, ¿qué? Entonces, en base a lo que estás diciendo, se supone que entonces el pecado de no matarás es más importante que otros. Si derrama sangre, podría considerarse, imagínate, otros pecados son perdonados, pero en el Antiguo Testamento, si derramabas la sangre, tenías que morir. Santo Dios. Y además, desde antes, desde Abel, bueno, desde Adán y Eva, pero vamos en muy concreto, desde Abel y Caín, el sacrificio a Dios, primero está Dios, es lo primero, primero. Y Dios se agrada de nuestro corazón y de nuestra ofrenda, ¿o no? Ya desde entonces. Yo voy a hacer a lo mejor una pregunta que a lo mejor, bueno, También ibas a una Margarita. por ejemplo, el de matar. Yo soy una hija de Dios, yo hago holocausto al Señor, yo me conduzco. Pero en las leyes actuales hay lugares donde hay la cadena, la pena de muerte y donde no hay pena de muerte. Entonces, aún cumpliendo yo la pena de muerte, haciéndoselo cumplir en una persona, no estoy pecando. Si estás bajo las leyes de ese lugar, No. no, es como ir a la guerra. Ok. Es como ir a la guerra. ¿Sí me expliqué? No, por supuesto, por supuesto. Este es el argumento. Sin embargo, Dios respalda al que tiene un corazón sincero y puro. Ok. ¿Sí? Vimos esta película, digo, se hizo película, pero hay hijos de Dios que han ido a la guerra y no han tenido Hasta el último hombre se el llama. último Hasta el último recurso. hombre. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Margarita? En relación a esto que dice Gina y todo esto, dices, este es pecado más fuerte. Todo lo que rompe la comunión con Dios. Es cualquier- pecado. Digo, es pecado y tiene el mismo grado. Así es. ¿No? Entonces, no podemos decir este más y este más. El pecado es la separación de Dios con el hombre. En el momento como pasó con el hijo pródigo, en ese momento que él se va, se retira, está perdiendo toda la comunión con Dios y está pecando. Pero él reconoce arrepentimiento y dice pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ¿no? Entonces, es cualquier causa que pierda la comunión con Dios, es pecado. Así mates, así hables, así, todo. De hecho, todo. qué bueno que tocaste ese punto. En la actualidad, vamos a suponer, nosotros decimos, ay, qué bueno que nosotros no matamos. ¿Quién dice que no? La palabra, el proverbio es clarísimo, dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y seguido matamos gente, ¿verdad? Sí. Ojalá se muera este. Ya lo mataste. le caiga un Ya rayo. lo Qué mataste. pena, y da pena, porque Es terrible. No, y matar es... Cuidado. Nosotros damos vida o muerte. con la Nada, lengua. ¿verdad? Ahora, fíjense qué delicado es. Aún en Marcos 11:25, donde dice la cuestión de oración, dice, y a causa de que la forma en que tú te expresas y tú hablas y que ni siquiera pides perdón, dice, yo no voy a oír tus oraciones. Es una limitante. No, y luego se ve uno Por como eso diciendo, somos capaces de matar gente. Al no perdonar a la gente la estoy matando. Y Dios no escucha mi oración si yo no perdono. Cuidado. Qué interesante, entonces vemos que se prolonga no se prolonga, es todo el pacto, es todo un paquete completo donde el Señor está cediéndole autoridad civil y social a Noé, porque el pacto es con él, y obviamente a él le corresponde transmitirlo a sus demás, a su descendencia. Entonces, vemos que acerca de la comida, acerca de sus responsabilidades, cuando fue grato su olor del holocausto, le está reforzando, eso es lo que quiero de ti, ¿verdad? Y de todos los tuyos, el holocausto para mí, el amor a mí, la alabanza a mí. Él también habla del ordenamiento, qué vas a hacer con el temor que te tendrán ahora los animales, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, el ser humano sabemos el destino que ha corrido a través del exterminio. Eso es una de sus técnicas, ¿verdad? Sí, entonces, pues vamos a cazar. Y se volvieron cazadores. Esto vino después. Antes eran exactamente vegetarianos, pero o ganaderos, pero para ofrecerlos en sacrificio para Dios.
pero no había necesidad de cazar, de matar animales. Hasta Nimrod, en Sí, Génesis 10. hasta entonces, claro, ya degenerada la descendencia. Quisiera tocar la parte final de este capítulo 9, que ya mi esposo ya la empezó a tocar, pero hacer, a partir del versículo 18, ¿no? Lo que sucedió con Cam. Esto es muy interesante porque Noé viene a, si lo vemos desde el punto de vista muy humano, viene a repetir el patrón de su tatarabuelo, Adán. Santo Dios. Él come del fruto de la tierra. Adán come del fruto prohibido. Noé come del fruto de la tierra que él mismo cultivó. No estaba prohibido, ¿no? Pero lo importante es cómo lo hizo, a nivel de, al grado de emborracharse. Platicaba yo con mi esposo y me decía, oye, pero es que a lo mejor le gustó y quiso, y una no es ninguna, y bueno, y nos tomamos 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí? No machacándola, la dejó ahí guardada y se fermentó, y es un proceso normal y Dios no está peleado con eso. Tenemos citas a lo largo de la Biblia. Pablo le recomienda a Timoteo Tomar vino, que tome un poco de vino. Que ya no tome agua, que tome vino. Claro, porque le va a hacer hasta por mal. salubridad, ¿verdad? No sabemos en qué lugar estaba ubicado Timoteo. Toma un poco de vino. Vino, no que le te dice, emborraches. tómate 3 Proverbios, el Salmo, exactamente, en Salmos nos habla, ¿sí? Que dice, bueno, dice la palabra también, nos advierte, no mires, ¿verdad? Al que enrojece, ¿verdad? Cuando va enrojece ese vino. Y no es que enrojezca el vino, sino tú eres el que se pone rojo, ¿verdad? Y loco, ¿verdad? Con el A vino. Jesús por eso le decían. borracho. Bebedor de vino, Bebedor ¿no? de vino. Comilón y bebedor de vino, precisamente, pero vemos aquí al Noé que después de ofrecer un sacrificio agradable a Dios, de recibir este pacto, él empieza a trabajar la tierra. Ciertamente pasó algún tiempo porque se menciona que Cam ya tenía un hijo, Canaán. Canaán. ¿No es cierto? Entonces debió haber pasado algún tiempo, no fue inmediato todo esto para nosotros. Obviamente la cronología a veces la queremos poner tanto como muy inmediata, ¿no? Entonces viene, pasó algún tiempo y seguramente se volvió agricultor. Después de ser un excelente carpintero, porque construyó el arca, ¿no? Un excelente predicador, porque también, bueno, pues excelente, no tan excelente, sí, pero no fue por causa de él. ¿Sí? No es causa del predicador, es que dice no tan excelente porque solo se convirtieron 7. No, pero era plan de Dios. Amén. No dependía de él. Exactamente, ¿no? No es culpa del predicador que no se conviertan, ¿no? Las almas. Pero vemos que él predicaba, él era carpintero, pero ya después, llegado a la tierra seca, seguramente él se dedicó a la agricultura, ¿verdad? Pues a hacer crecer las plantas, que además quedó en un ambiente muy fértil, pues muy limpio. Imagínense con la cantidad de seres vivos que fertilizaron la tierra, ¿no? Sí. Entonces debe haber quedado una tierra bastante fértil y ciertamente la empieza a labrar y a trabajar Noé. Vemos este paralelismo con Adán, en donde vemos la consecuencia. ¿Qué le pasó a Adán cuando comió del fruto que Dios mandó que no comiera? Vergüenza. y fue Sintió expulsado. vergüenza. ¿Ante qué, mi amor? ¿A desnudez? Su desnudez. ¿Qué le pasó a Noé cuando tomó del fruto de manera excesiva? ¿Sí? ¿Qué le pasó a su cuerpo? Siempre Se desnudó. vergüenza, ¿no? Se desnudó, ahora sí que desnudó su vergüenza, se desinhibió, y desnudó su vergüenza. Y obviamente, ahora, esto no excusa a Cam, porque Cam, su hijo, lo miró y se burló de alguna manera. Hay una actitud de Falta de burla, de respeto. falta de respeto, de menosprecio, quitando todas las teorías del abuso, de todas estas cosas. El simple hecho de haber
visto, pero además lo ha de haber visto además para reírse, para ir el viejo, ¿no? Pero a lo que vamos es que este paralelo a veces, ¿de dónde salió Cam con estas cositas? Noé también traía lo suyo. Entonces, si no estamos en constante comunión con el Señor, siendo lavados La y carne limpiados, la carne regresa. Sí. Claro. La carne nos invita, las tentaciones, esto nos deja ver claramente. Ahora, que Dios no va a desechar a Noé, como no desechó a David, no desechó al mismo Salomón, ¿sí? Entonces, vemos que no desecha a Noé. Pero Noé sí recibe la autoridad. Acuérdense que le acaba de dar el pacto, ¿no? Donde yo te doy autoridad de gobierno civil. Y él emite, de verdad, unas sentencias o unas palabras muy duras con su propio Demasiado duras, hijo. ¿no? Sí. ¿Qué es Génesis? ¿Qué? Estamos en Génesis 9. 9 9, a partir 25. desde el 18, perdón, hasta el 25, y despertó Noé de su vino, fíjense. O sea, yo creo que todavía crudo, ¿eh? Aquí dice de su embriaguez. De su embriaguez, todavía crudo. Eso fue lo que había hecho. Y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo, fíjense cómo el hijo fue el que ofendió al padre y el padre va a maldecir al hijo de su hijo. ¿Cómo? Pero O sea, Porque son las consecuencias. Ahora sí que, acuérdense que empezamos en una etapa de decisiones que van a traer consecuencias. Dios ya da la libertad. Tú decides, no lo mató, obviamente, porque no iba a caer con esa sentencia, pero de alguna manera su menosprecio, su burla, tiene consecuencias a largo plazo. Y de alguna manera, esto es como una espiral, pasar por el mismo lugar, nada más que en un sentido todavía más hondo, ¿no? Es decir, ahora el hijo es el que recibe el menosprecio de su propio abuelo, para que el dolor que debe haber sentido Noé, lo tenía que sentir Cam, con su propio hijo, ¿sí? Entonces, Noé con su propio hijo, ¿cómo es posible que mi hijo joven haya tenido esta actitud conmigo? Entonces, maldito sea Canaán. Es muy fuerte esto. Siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, esta maldición de servicio, de humillar, de poner a esta descendencia, yo les envié un árbol genealógico de la descendencia de Noé. Espero que la vuelvan a revisar porque empezamos a mirar ahí y ahí está Canaán, ¿no? Siervo de siervos. Y luego dijo más, aprovechó y de una vez viene la bendición. Esto se convirtió a partir de Noé en esta importancia de bendecir a los hijos. Y dijo más, bendito Jehová, el Dios de ¿quién? De su propio hijo. Ya Noé se hace a un lado y ya está dejando a las siguientes generaciones. De Sem, séale Canaán, siervo. 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 Engrandezca a Dios ¿a quién? Al A otro Jafet. hijo, al que los respetara, ambos que lo respetaron, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán su siervo. No, pero dice, engrandezca Dios a Jafet Así es. y habita en las tiendas de Sem. O sea, Así él tampoco lo bendijo. Sí. No, digo, si Que lo bendice a su engrandezca. hijo Jafet. Que lo Sí, engrandezca. Mira mire que que dice se ha engrandecido. que Dios extiende el territorio de Jafet. Así es. Ah, ok, ok. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem Así es. y sea Canaán su siervo. Ok, ok. Ok. Que habite en más sus clarito. tiendas, claro. A lo mejor tú dices, ay, no lo bendijo porque lo hizo vivir en casa del hermano. No, Que no. para nosotros ahora es como que... Podría ser sí, no. Ajá. Pero bueno, pues en el muégano familiar. Sí, Bueno, por la entonces, cuestión de la primogenitura. Exactamente. Todavía estamos hablando. Acuérdense que está. La doble bendición del primogénito. Es correcto. Entonces vemos aquí la bendición y vivió Noé después de esto y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, la verdad no sabemos, pero yo pienso que cuando Dios hace algo tan fuerte como lo que hizo ahorita Noé con Can, yo creo que él ya tenía un corazón rebelde o ya él Claro. en el barco
en la arca ya había, Ya se había peleado. ya había cosas, porque no nada más es de la noche a la mañana y, Tienes razón. ¿no? O sea, eso es algo que es como acumulativo. Ya lo va teniendo, Margarita. Sí, yo digo que la ruptura se da desde Adán y Eva Así en es, cuanto a eso. sí, Entonces claro. tenían libertad divina, pero con soberanía, Es correcto. dependiente de Dios. En el momento en que ellos rompen con y faltan a Dios, se separan de Dios. Entonces Dios tiene plan siempre de vindicación. No, más es un plan para salvar nuevamente a la raza. Entonces, cuando ya están fuera de Dios, hay libertad, pero dentro del pecado. Fíjense qué Ya tremendo. no. En el pecado, sí, yo tengo libertad de tomar esto o esto me recomienda Dios, tomo esto, pero estoy todavía con mi origen pecaminoso, mi naturaleza pecaminosa Ese que es- no ha mejorado. Yo creo que esto es algo de la herencia de maldición Eso. que hace Lucifer y que transmite a Adán. Es decir, el deseo de ser independientes de Dios. Es una cosa terrible. Le dice la serpiente a Adán y a Eva. Le dice, serán como Dios conociendo el Dios del mal. Y ella vio que eso era bueno. ¿Verdad? Es decir, ser independiente. Nomás chequen un hijo rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque quiere ser independiente. Simple y sencillamente, la rebelión es porque quiere ser independiente. El problema es que no tiene la madurez suficiente para poder manejar la Y mal independencia. dicho, porque Hasta realmente... los bebés, ¿no? A veces son... Sí. Y mal dicho ¿no? decir independiente, porque realmente una de las cosas que nosotros hacemos es dejar a los hijos llegar a ser independientes, es lo que más queremos. Yo creo que más bien Pero la cuando rebeldía... llega a la madurez. Así No, es, sí, 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 pero- en todo en su momento. Ujú. Pero definitivamente el ser independiente es el propósito de un papá, que su hijo llegue a ser independiente. Estoy de acuerdo contigo, pero estamos hablando de la raza humana con Dios. Sí, claro. Una cosa es que el papá Independiente quiera que de el papá hijo y mamá. sea independiente porque yo quiero que mi hijo madure No, y camine y Dios solo. quiere, dejará padre y madre. Pero en el hecho de nosotros de tener una relación con Dios, formamos una dependencia Así es. con Así, Dios, eso sí del me queda Espíritu claro. Santo. Sí, estoy hablando Sin mal. embargo, en este sentido, estas gentes querían no tener a Dios en su esquema ni en su noticia. Se vuelven independientes y por lo tanto acarrean juicio de Dios sobre ellos. Hoy sucede Vean a lo mismo. Canaán. Sí, Estamos Igual. Por igual. eso la Proverbios dice que De desde hecho- pequeños los De hecho, enseñan. fíjate que se ha ido acrecentando la maldad. Sí. Como lo dice Ya. la palabra. ¿Alguien me puede leer Éxodo 25 y alguien más que busque Gálatas 6 del 8 al 9? Éxodo 25. Conocemos este pasaje. Está escrito, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, 25. sí, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres Ahí está. sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. A ver, decimos, esto fue durante el Éxodo. Éxodo, ya Esto- no Génesis. Ajá. Éxodo. Durante el Éxodo, Dios ya se manifiesta a nivel con el patriarca Moisés y trae esta enseñanza y esta sentencia, ¿no? De la idolatría y además de que él visitaría la maldad de las generaciones. Entonces, aquí vemos que el pecado de Cam está profetizando de alguna manera que Dios iba a establecer precisamente este lineamiento, ¿sí? Las consecuencias van a caer sobre nuestras generaciones, no es nada más en nosotros, sino caerán sobre nuestras generaciones si no cambiamos de actitud, si no dejamos que Dios reine en nuestra vida. Bueno, lo sabemos, pero Dios la... Otro punto que dice Gálatas, ¿alguien encontró Gálatas Sí, 6? yo lo Hija, tengo. ¿qué tienes? 8 y 9. 8 y 9. Ahí va. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿para qué sembró Can? Pues para su carne,
¿sí? Su burla. Dice la palabra del Señor, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. ¿Qué sembró Cam? Falta de respeto, y eso iba a cosechar posteriormente. Ahora, hay quien sostiene que Dios tuvo misericordia con Cam. Vemos un decreto, una palabra muy dura de Noé hacia su hijo Cam, bueno, hacia su nieto Canaán, y vemos que hay quien sostiene, y yo lo quiero ver también de esta manera, que aún en esto se ve la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cayó nada más, si vemos en el siguiente capítulo, lo vamos a ver más adelante, Cam no nada más tuvo un hijo, tuvo varios hijos, y Dios solamente trajo consecuencias sobre uno. Todos los demás no fueron tocados. Pero Nimrod fue de la descendencia De de Canaán. pero De Canaán. De Canaán. De Canaán. sí. Justamente es De Vamos Canaán. Esa que le- de la maligna. ajá. Pero en David, Ajá. era conforme al corazón de Dios, tuve sobre sus 4 hijos su problema. Con El primer- diferentes mujeres. mujeres, y nacieron y tuvieron sus consecuencias. Pero finales. totales y Así. Pero si terribles. lo hubiera tenido con una 4, 3 hubiera sido bueno. Bueno, oye, en relación No, a pero eso de que verdad sí dices, hay esta misericordia, sí hay Sí, este misericordia. punto, de verdad, a veces no todos nuestros hijos son rebeldes, no lo sé, gracias ¿no? a Dios, no. Bueno, hay quien le sale la Se le lotería, pasa. No, gracias a Dios. o hay quien, o la mamá cuerva que dice que todos sus hijos son primorosos, Pero te lindos voy a y decir, santos. pueden ser primorosos, sabes, con los padres, pero que lo que Así importa es, cómo son con así nuestros es. Dios. Ese es el Si punto. nosotros De eso estamos fallamos, de eso ellos De son hecho, los puedes que tener merecen. al hijo más bueno del mundo. Sí. Si no tiene relación con Dios, se pierde. Sí. Ay, pero lloré mucho por él, Sí. que Dios tuviera Y siempre misericordia me de él. ayudó y me Y quiso yo creo y me que amó, 1, pero 2, a 3 Dios por no. mí, por todos mis compañeros y por todos Así. mis hijitos. No funciona así. Cada quien tiene Se que da hacer cuenta. su propio pacto con Dios. Así es. Se los digo de una vez y espero que sí les caiga muy claro, porque sé que todos ustedes tienen hijos e hijas. Si ustedes consideran, ay, lloro tanto por mi hijito que yo sé que se va a salvar. Sí, tu fe es hermosa y te felicito, gracias a Dios por tu fe y la fe de todos ustedes. Pero si el hijo no estableció un pacto y una relación con Dios, No. el hijo se pierde y cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Así es. Es importante considerar eso. No hay garantía. Yo sé que hasta la muerte está intercediendo por uno de mis hijos. Es más, yo sé que a causa de mi intercesión, el hijo puede reflexionar y decir, ay, mi mamá se murió y siempre oró por mí. Es el momento que me voy a convertir. Puede que sea. Tal vez. No podemos saberlo. No se ¿verdad? garantía. Nuestro esfuerzo no fue en vano, pero no es garantía. Óiganme bien. Pero ahí llega un momento Soberanía. en que también yo ya enseñé, Así yo ya lo ya solté. dije, Te sacudes y ya los- lo solté. Y no Exacto. porque lo dejes de No, amar. no. Simplemente exacto. porque ya esto está en manos del Señor desde hace mucho tiempo. Se queda en Claro, manos. eso es correctísimo. Sí. Una pregunta, pero esta a ver si se sale un poquito, hablando de Moisés. Sí. Hablando de Las vidas de mano de todo animal la demandaré, fíjense, hasta los animalitos, si matan un hombre, la va a demandar. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es el que a hierro mata. A hierro muere, A aquí dice, hierro sí, muere. lo van a matar. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos aquí que ya no nos da un gobierno, ya vamos a tener, seguimos teniendo la libertad. Si tú Teocrática quieres matar, ahora. pero es teocrática, ¿no? Es con el mandamiento de Dios, Ay, no, porque perdón. Dios nos está poniendo precisamente esta autoridad civil, esta autoridad social. ¿Qué vamos a hacer con esa autoridad? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? Y vemos que Todo de el ahí- mundo se lo ha pasado por el arco del triunfo. Así es. Porque todo el mundo mata. Sí, porque todo el mundo mata a todo el mundo. Exactamente. Porque Y no además nada más matas Jesucristo físicamente. viene todavía más allá. Oísteis que fue dicho, no matarás, ¿no? Desde entonces, no matarás, mas yo os digo. ¿Sabes que nunca lo había Señor. percibido?
Claro. Que desde aquí estaba el de no matarás. Así es. Sí. Claro. Porque Dios demanda. En Dios Éxodo demanda 26. esa No, sangre. Otra cosa Sí, que sí. vale la pena considerar es el poder de la sangre. Ujú. El poder de la sangre. Hay vida en la sangre. Entonces, cuando nosotros entendemos que algo que es maravilloso, en el libro de Hebreos, allá por el capítulo 9, dice, si ustedes viendo que la sangre de los corderos y de la vaca, la famosa vaca alazana, dice, cubre pecados, dice, pero no te limpia de la pureza del pecado, nada más te cubre del poder del pecado. Dice, ¿cuánto más la sangre del Cordero Eterno Claro. limpiará tu conciencia? La conciencia Solamente consideramos que es una parte del espíritu. Así que hasta lo más profundo de tu espíritu puede entrar el poder de la sangre del Cordero Eterno. Hasta ahí te purifica. Y luego agrega y dice, para que sirvas al Dios vivo. Entonces establece un verdadero compromiso de ser purificado, pero para servir al Señor. Ya comprados somos por precio, ahora le pertenecemos, ahora Ay. somos de Él. Somos templos. ¡Ay, qué No, precioso, precioso. Oye, ¿qué? Entonces, en base a lo que estás diciendo, se supone que entonces el pecado de no matarás Sí. es más importante que otros. Si derrama sangre, podría considerarse, imagínate, otros pecados son perdonados, pero en el Antiguo Testamento, si derramabas la sangre, tenías que morir. Santo Dios. Y además, desde antes, desde Abel, bueno, desde Adán y Eva, pero vamos en muy concreto, desde Abel y Caín, el sacrificio a Dios, primero está Dios, es lo primero, primero. Y Dios se agrada de nuestro corazón y de nuestra ofrenda, ¿o no? Ya desde entonces. Yo voy a hacer a lo mejor una pregunta que a lo mejor no va a ser, bueno, También iba a ser una margarita. por ejemplo, Lucien, el de matar. Yo soy una hija de Dios, yo hago holocausto al Señor, yo me conduzco. Pero en las leyes actuales hay lugares donde hay la cadena, la pena de muerte y donde no hay pena de muerte. Ajá. Entonces, aún cumpliendo yo la pena de muerte, haciéndoselo cumplir en una persona, no estoy pecando. Si estás bajo las leyes de ese lugar, No. no, es como ir a la guerra. Ok. Es como ir a la guerra. ¿Sí me expliqué? No, por supuesto, por supuesto. Este es el argumento. Sin embargo, Dios respalda al que tiene un corazón sincero y puro. Ok. ¿Sí? Vimos esta película, digo, se hizo película, pero hay hijos de Dios que han ido a la guerra Hasta y el no han último- tenido Hasta el último hombre, señor. el último Hasta el último recurso. hombre. Ajá. ¿Qué ibas a decir, En Margarita? relación a esto que dice Gina y todo esto, dices, este es pecado más fuerte. Todo lo que rompe la comunión con Dios. Es cualquier- pecado. Digo, es pecado y tiene el mismo grado. Así es. ¿No? Entonces, no podemos decir este más y este más. El pecado es la separación de Dios con el hombre. En el momento como pasó con el hijo pródigo, en ese momento que él se va, se retira, está perdiendo toda la comunión con Dios y está pecando. Pero él reconoce arrepentimiento y dice pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ¿no? Entonces, es cualquier causa que pierda la comunión con Dios, es pecado. Así mates, así hables, así, todo. De hecho, todo. qué bueno que tocaste ese punto. En la actualidad, vamos a suponer, nosotros decimos, ay, qué bueno que nosotros no matamos. ¿Quién dice que no? La La palabra, el proverbio es clarísimo, dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y seguido matamos gente. ¿verdad? Sí. Ojalá se muera este. Ya lo mataste. Que caiga un Ya lo rayo. Qué mataste. pena, y da pena, porque Es terrible. No, y matar es... Cuidado. Nosotros damos vida o muerte. con la lengua. relación. Ahora, fíjense qué delicado es. Aún en Marcos 11:25, donde dice la cuestión de oración, dice, y a causa de que la forma en que tú te expresas y tú hablas y que ni siquiera pides perdón, dice, yo no voy a oír tus oraciones. Es una limitante. No, y luego se ve uno Por como eso dicen, somos capaces de matar gente. Al no perdonar a una gente la estoy matando. Y Dios no escucha mi oración si yo no perdono. Cuidado.
Qué interesante, entonces vemos que se prolonga no se prolonga, es todo el pacto, es todo un paquete completo donde el Señor está cediéndole autoridad civil y social a Noé, porque el pacto es con él, y obviamente a él le corresponde transmitirlo a sus demás, a su descendencia. Entonces, vemos que acerca de la comida, acerca de sus responsabilidades, cuando fue grato su olor del holocausto, le está reforzando, eso es lo que quiero de ti, ¿verdad? Y de todos los tuyos, el holocausto para mí, el amor a mí, la alabanza a mí. Él también habla del ordenamiento, qué vas a hacer con el temor que te tendrán ahora los animales, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, el ser humano sabemos el destino que ha corrido a través del exterminio. Eso es una de sus técnicas, ¿verdad? Sí, entonces, pues vamos a cazar. Y se volvieron cazadores. Esto vino después. Antes eran... Exactamente, vienen vegetarianos o ganaderos, pero para ofrecerlos en sacrificio para Dios. Pero no había necesidad de cazar, de matar animales. Hasta Nimrod, sí, Génesis 10. hasta entonces, claro, ya degenerada la descendencia. Quisiera tocar la parte final de este capítulo 9, que ya mi esposo ya la empezó a tocar, pero hacer... ahora vamos, perdón, a partir del versículo 18, ¿no? Lo que sucedió con Cam. Esto es muy interesante porque Noé viene si lo vemos desde el punto de vista muy humano, viene a repetir el patrón de su tatarabuelo, Adán. Santo Dios. Él come del fruto de la tierra. Adán come del fruto prohibido. Noé come del fruto de la tierra que él mismo cultivó. No estaba prohibido, ¿no? Pero lo importante es cómo lo hizo. A nivel de, al grado de emborracharse. Platicaba yo con mi esposo y me decía... oye, pero es que a lo mejor le gustó y quiso, y una no es ninguna, y bueno, y nos tomamos 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Sí? No machacándola, la dejó ahí guardada y se fermentó, y es un proceso normal y Dios no está peleado con eso. Tenemos citas a lo largo de la Biblia. Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino. Que ya no tome agua, que tome vino. Claro, hasta por salubridad, ¿verdad? No sabemos en qué lugar estaba ubicado Timoteo. Toma un poco de vino, no le dice, tómate 3 Proverbios, el Salmo, exactamente, en Salmos nos habla, ¿sí? Que dice, bueno, dice la palabra también, nos advierte, no mires, ¿verdad? Al que enrojece, ¿verdad? Cuando va a enrojece ese vino. Y no es que enrojezca el vino, sino tú eres el que se pone rojo, ¿verdad? Y loco, ¿verdad? Con el vino. Jesús por eso le decían bebedor de vino, ¿no? de vino. Comilón y bebedor de vino, precisamente. Pero vemos aquí al Noé que después de ofrecer un sacrificio agradable a Dios, de recibir este pacto, él empieza a trabajar la tierra. Ciertamente pasó algún tiempo porque se menciona que Cam ya tenía un hijo, Canaán. ¿No es cierto? Entonces debió haber pasado algún tiempo, no fue inmediato todo esto. Para nosotros obviamente la cronología a veces la queremos poner tanto como muy inmediata, ¿no? Entonces viene, pasó algún tiempo y seguramente se volvió agricultor. Después de ser un excelente carpintero, porque construyó el arca, ¿no? Un excelente predicador, porque también, bueno, pues no tan excelente, sí, pero no fue por causa de él. ¿Sí? No es causa del predicador, es que dice no tan excelente porque solo se convirtieron 7. No, pero era plan de Dios. Amén. No dependía de él. Exactamente, ¿no? No es culpa del predicador que no se conviertan, ¿no? Las almas. Pero vemos que él predicaba. Él era carpintero, pero ya después, llegado a la tierra seca,
seguramente él se dedicó a la agricultura, ¿verdad? Pues a hacer crecer las plantas, que además quedó en un ambiente muy fértil, pues muy limpio. Imagínense con la cantidad de seres vivos que fertilizaron la tierra, ¿no? Sí. Entonces debe haber quedado una tierra bastante fértil y ciertamente la empieza a labrar y a trabajar Noé. Vemos este paralelismo con Adán, en donde vemos la consecuencia. ¿Qué le pasó a Adán cuando comió del fruto que Dios mandó que no comiera? Vergüenza. Sintió vergüenza. ¿Ante qué, mi amor? Ante desnudez. Su desnudez. ¿Qué le pasó a Noé cuando tomó del fruto de manera excesiva? ¿Sí? ¿Qué le pasó a su cuerpo? Se desnudó. Se desnudó. Ahora sí que desnudó su vergüenza, se desinhibió, y desnudó su vergüenza. Y obviamente, ahora, esto no excusa a Cam, porque Cam, su hijo, lo miró y se burló de alguna manera. Hay una actitud de Falta de burla, de respeto. falta de respeto, de menosprecio, quitando todas las teorías del abuso, de todas estas cosas, el simple hecho de haber visto, pero además lo ha de haber visto además para reírse, para ir del viejo, ¿no? Pero a lo que vamos es que este paralelo a veces, ¿de dónde salió Cam con estas cositas? Noé también traía lo suyo. Entonces, si no estamos en constante comunión con el Señor, siendo lavados La y carne limpiados, la carne regresa. Sí. Claro. La carne nos invita, las tentaciones, esto nos deja ver claramente. Ahora, que Dios no va a desechar a Noé, como no desechó a David, no desechó al mismo Salomón, ¿sí? Entonces, vemos que no desecha a Noé. Pero Noé sí recibe la autoridad. Acuérdense que le acaba de dar el pacto, ¿no? Donde yo te doy autoridad de gobierno civil. Y él emite de verdad unas sentencias o unas palabras muy duras con su propio Demasiado duras, hijo. ¿no? Sí. ¿Qué es Génesis? ¿Qué? Estamos en Génesis 9. 9 9, a partir 25. desde el 18, perdón, hasta el 25, y despertó Noé de su vino, fíjense. O sea, yo creo que todavía crudo, ¿eh? Aquí dice de su embriaguez. De su embriaguez, todavía crudo. Eso fue lo que había hecho. Y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo, fíjense cómo el hijo fue el que ofendió al padre y el padre va a maldecir al hijo de su hijo. ¿Cómo? Pero O ¿por sea, qué? Porque son las consecuencias. Ahora sí que, acuérdense que empezamos en una etapa de decisiones que van a traer consecuencias. Dios ya da la libertad. Tú decides, no lo mató, obviamente, porque no iba a caer con esa sentencia, pero de alguna manera su menosprecio, su burla, tiene consecuencias a largo plazo. Y de alguna manera, esto es como una espiral, pasar por el mismo lugar, nada más que en un sentido todavía más hondo, ¿no? Es decir, ahora el hijo es el que recibe el menosprecio de su propio abuelo, para que el dolor que debe haber sentido Noé lo tenía que sentir Cam con su propio hijo, ¿sí? Entonces, Noé con su propio hijo, ¿cómo es posible que mi hijo joven haya tenido esta actitud conmigo? Entonces, maldito sea Canaán. Es muy fuerte esto. Siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, esta maldición de servicio, de humillar, de poner a esta descendencia, yo les envié un árbol genealógico de la descendencia de Noé. Espero que la vuelvan a revisar porque empezamos a mirar ahí y ahí está Canaán, ¿no? Sí. Siervo de siervos. Y luego dijo más, aprovechó y de una vez viene la bendición. Esto se convirtió a partir de Noé en esta importancia de bendecir a los hijos. Y dijo más, bendito Jehová, el Dios de ¿quién? De su propio hijo. Ya Noé se hace a un lado y ya está dejando a las siguientes generaciones. De Sem
séale Canaán, Siervo. 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 Engrandezca a Dios ¿a quién? Al A otro Jafet. hijo, al que los respetara, a ambos que lo respetaron, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán Su siervo. su siervo. No, pero dice, engrandezca Dios a Jafet Así es. y habita en las tiendas de Sem. O Así sea, él es. tampoco lo bendijo. Sí. No, digo, si Que lo bendice a su engrandezca. hijo Jafet, Que lo Sí, engrandezca. Mira pide que que dice sea engrandecido. que Dios extienda el territorio de Jafet. Así es. Ah, ok. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem Así es. y sea Canaán su siervo. Ok, ok. Ok. Que habite en más sus clarito. tiendas, claro. A lo mejor tú dices, ay, no lo bendijo porque lo hizo vivir en casa del hermano. No, Que no. para nosotros ahora es como que... Podría ser sí, no. Ajá. Pero bueno, pues en el muégano familiar. Sí, Bueno, por la entonces, cuestión de la primogenitura. Exactamente. Todavía estamos hablando. Acuérdense que está. La doble bendición del primogénito. Es correcto. Entonces vemos aquí la bendición y vivió Noé después de esto y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, la verdad no sabemos, pero yo pienso que cuando Dios hace algo tan fuerte como lo que hizo ahorita Noé con Can, yo creo que él ya tenía un corazón rebelde o ya él, Claro. en el barco, en la arca Ya se había peleado. ya había cosas, porque no nada más es de la noche a la mañana y, Tienes razón. ¿no? O sea, eso es algo que es como acumulativo. Ya lo va teniendo, Margarita. Sí, yo digo que la ruptura se da desde Adán y Eva Así en cuanto a es, eso. Entonces claro. tenían libertad divina, pero con soberanía, Es correcto. dependiente de Dios. En el momento en que ellos rompen con y faltan a Dios, se separan de Dios. Entonces Dios tiene plan siempre de vindicación. No, más es un plan para salvar nuevamente a la raza. Entonces, cuando ya están fuera de Dios, hay libertad, pero dentro del pecado. Fíjense qué Ya tremendo. no. En el pecado, sí, yo tengo libertad de tomar esto o esto me recomienda Dios, tomo esto, pero estoy todavía con mi origen pecaminoso, mi naturaleza pecaminosa Ese que es- no ha mejorado. Yo creo que esto es algo de la herencia de maldición Eso. que hace Lucifer y que transmite a Adán. Es decir, el deseo de ser independientes de Dios. Esa es una cosa terrible. Le dice la serpiente a Adán y a Eva. Le dice, serán como Dios conociendo el Dios del mal. Y ella vio que eso era bueno. ¿Verdad? Es decir, ser independiente. Nomás chequen un hijo rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque quiere ser independiente. Simple y sencillamente, la rebelión es porque quiere ser independiente. El problema es que no tiene la madurez suficiente para poder manejar la Y mal independencia. dicho, porque Hasta realmente... los bebés, ¿no? A veces son... Sí. Y mal dicho ¿no? decir independiente, porque realmente una de las cosas que nosotros hacemos es dejar a los hijos llegar a ser independientes, es lo que más queremos. Yo creo que más bien Pero la cuando llega rebeldía... la madurez. Así No, es, sí, 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 pero- en todo en su momento. Ujú. Pero definitivamente el ser independiente es el propósito de un papá, que su hijo llegue a ser independiente. Estoy de acuerdo contigo, pero estamos hablando de la raza humana con Dios. Sí, Claro. Una cosa es que el papá quiera Independiente que de mi papá y hijo mamá. sea independiente porque yo quiero que mi hijo madure Así y es. camine Y Dios solo. quiere, dejará padre y madre. Pero en el hecho de nosotros de tener una relación con Dios, formamos una dependencia Así es. con Así, Dios eso sí del me queda Espíritu claro. Santo. Sí, estoy hablando Sin con- embargo, en este sentido, estas gentes querían no tener a Dios en su esquema ni en su noticia. Se vuelven independientes y por lo tanto acarrean juicio de Dios sobre ellos. Hoy sucede Vean a lo mismo. Canaán. Sí, estamos Igual. Por igual. eso Proverbios dice que De desde hecho- pequeños los De hecho, enseñan. fíjate que se ha ido acrecentando la maldad. Sí. como lo dice la palabra. ¿Alguien me puede leer Éxodo 25 y alguien más que busque Gálatas 6 del 8 al 9? Éxodo 25, conocemos este pasaje. Está escrito, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, 25. Sí. Sí. quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres Aquí está. sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. A ver,
decimos, esto fue durante el Éxodo. Éxodo, ya Esto- no Génesis. Ah, No. Éxodo. Durante el Éxodo, Dios ya se manifiesta a nivel de, con el patriarca Moisés y trae esta enseñanza y esta sentencia, ¿no? De la idolatría y además de que él visitaría la maldad de las generaciones. Entonces, aquí vemos que el pecado de Cam está profetizando de alguna manera que Dios iba a establecer precisamente este lineamiento, ¿sí? Las consecuencias van a caer sobre nuestras generaciones, no es nada más en nosotros, sino caerán sobre nuestras generaciones si no cambiamos de actitud, si no dejamos que Dios reine en nuestra vida. Bueno, lo sabemos, pero Dios la... Otro punto que dice Gálatas, ¿alguien encontró Gálatas Sí, 6? yo la Hija, tengo. que tienes 8 y 9. 8 y 9. Ahí va. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿para qué sembró Can? Pues para su carne, ¿sí? Su burla. Dice la palabra del Señor, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que siembra el hombre, Eso eso cosechará. ¿Qué sembró Cam? Falta de respeto, y eso iba a cosechar Le cosechó posteriormente. Ahora, hay quien sostiene que Dios tuvo misericordia con Cam. Vemos un decreto, una palabra muy dura de Noé hacia su hijo Cam, bueno, hacia su nieto Canaán, y vemos que hay quien sostiene, y yo lo quiero ver también de esta manera, que aún en esto se ve la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cayó nada más, si vemos en el siguiente capítulo, lo vamos a ver más adelante, Cam no nada más tuvo un hijo, tuvo varios hijos, y Dios solamente trajo consecuencias sobre uno. Todos los demás no fueron tocados. Pero Nimrod fue de la descendencia de Desde- Canaán, desde- pero... De Canaán, De Canaán. de Canaán. Sí. Justamente es De Vamos Canaán. de la, sí, Esa que le- de la maligna. Ajá. Pero ¿El en que David, les va como qué? era conforme al corazón de Dios, tuve sobre sus 4 hijos su problema. Con El primer- diferentes mujeres. mujeres y nacieron y tuvieron sus consecuencias. Pero finales. totales y Así. Pero si terribles. lo hubiera tenido con una 4, 3 hubiera sido bueno. Bueno, oye, en relación No, a pero eso de que verdad sí hay dices, esta misericordia, sí hay Sí, este sí, punto, sí. de verdad, a veces no todos nuestros hijos son rebeldes, no lo sé, gracias ¿no? a Dios, no. Bueno, hay quien le sale la Se le lotería, No, gracias a Dios. o hay quien, o la mamá cuerva que dice que todos sus hijos son primorosos, Pero te lindos voy a y decir, santos. pueden ser primorosos, sabes, con los padres, pero que lo que Así importa es, cómo son con nuestros así hijos. es. Ese es el Si punto. nosotros De eso estamos fallamos, hablando. De eso ellos De son hecho, los puedes que tener al hijo más bueno del mundo. Sí. Si no tiene relación con Dios, se pierde. Sí. Ay, pero yo oré mucho por él, Sí. que Dios tuviera Y siempre misericordia me de él. ayudó y me yo quiso creo y me que amó, una, pero dos, a tres Dios por no. mí, por todos mis compañeros y por todos Así. mis hijitos. No funciona así. Cada quien tiene que Dará hacer cuenta. su propio pacto con Dios. Así es. Se los digo de una vez y espero que sí les caiga muy claro, porque sé que todos ustedes tienen hijos e hijas. Si ustedes consideran, ay, lloro tanto por mi hijito que yo sé que se va a salvar. Sí, tu fe es hermosa y te felicito, gracias a Dios Amén. por tu fe Dios. y la fe de todos ustedes. Pero si el hijo no estableció un pacto y una relación con Dios, No. el hijo se pierde y cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Así es. Es importante considerar eso. No hay garantía. Yo sé que hasta la muerte está intercediendo por uno de mis hijos. Es más, yo sé que a causa de mi intercesión, el hijo puede reflexionar y decir, ay, mi mamá se murió y siempre oró por mí. Es el momento que me voy a convertir. Puede que sea. Tal vez. No podemos saberlo. No se ¿verdad? garantía. Nuestro esfuerzo no fue en vano, pero no es garantía. Óiganme bien. Pero llega un momento Soberanía. en que también yo ya enseñé, Así yo ya lo ya solté. dije, Te sacudes y ya los- lo solté. Y no Exacto. porque lo dejes de No, amar. no. Simplemente exacto. porque ya esto está en manos del Señor desde hace mucho tiempo. Se queda Claro, eso es correctísimo. Sí. Una pregunta, pero esta a ver si se sale un poquito, hablando de Moisés. Sí. Hablando de